cuanto más sudas en tiempo de paz, menos sangras en tiempo de guerra. Y es verdad, ¿no? Esa parte de carácter, vamos a llamarlo también de identidad, el personaje que te creas, ese personaje y esa identidad que te creas, nadie nace con un personaje, una identidad, te la tienes que crear tú. Y es esa parte de incomodidad que hablo muchas veces, te dejan marcas de identidad que crean ese personaje que luego te va a servir para muchas otras cosas que te van a venir en la vida. Tú tienes ese miedo ahí, ¿verdad? Y ahora de repente tienes una persona que realmente esa persona es una persona que tiene unos grandes valores, y es una persona valiente, o es una persona que ha hecho cosas en la vida que tú, joder, confías en ella para esta cosa. Y exteriorizas ese miedo con esa persona, compartes ese miedo, y aquí todo cambia, porque esa persona te está mostrando el milagro, que es un cambio de percepción. Yo tengo miedo claramente a que le pase algo a las personas que más quiero, a mis hijas y a mi mujer. Eso me tortura, ¿no? O sea, eso es algo que solo pensar que pudieran enfermar gravemente o alguna cosa así, eso me genera muchísimo miedo, ¿no? Pero volvemos de nuevo a la dicotomía del control, eso está fuera de mi control. Es un nivel vibracional, yo lo hablo en el segundo libro, hablo de esto. Incluso hay música épica, fíjate, música épica que a lo mejor nunca la has escuchado y la escuchas y te ponen en modo guerra, pero guerra bonito, ¿no? Muy buenos días a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Diario de Estoicos con el gran Alberto Bosquet, el autor de Diario de un Estoico Tatuado y de su segundo libro que se llama Disciplina espiritual, el noble hábito de practicar el amor propio. Toma ya, menuda joya. Yo además tengo el privilegio de haberme comprado el número 1 de tanto en tapa blanda como en tapa dura, con los dos sellos, especial edición para la gente de Diario de Estoicos, y que vete tú a saber dónde acaba estos incunables, ¿no? Porque realmente, pues oye, igual acaba siendo NFTs o acaba haciendo cosas y tal, así que genial, muy honrado de tener los números 1 tanto de tapa dura como de tapa blanda, que deberían llegarme hoy a España, ¿vale? Porque los he encargado, porque yo sigo en Emiratos Árabes. Bueno, don Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? El gran Carlos Oliveira, el número 1, el inigualable del libro Elige Vivir. ¿Y el segundo libro cómo se llama? Se llama Cómo vivir 100 años y disfrutarlo, más allá de las zonas azules. Pues muy bien. En eso andamos. El mejor regalo de Navidad que puedes elegir, que por cierto me llega hoy también, el segundo me llega hoy. Qué bueno. Porque lo voy a regalar a un familiar y también es una maravilla. El segundo a mí me encantó, el primero es una pasada, pero el segundo me encantó. Joder, fíjate, ya hemos metido una cuña publicitaria aquí a saco. Bueno, yo hoy tengo la ventana abierta porque hay pajarillos y entonces los oiremos, pero me resulta más agradable. Aquí yo creo que en España ya tenéis un frío importante, aquí que son las 7:30 de la mañana, ya estamos a 21 grados y medio, lo cual es una temperatura muy agradable para estar, y seguro que llegamos a 27, 28, algo así. Bueno, hoy tenemos un temazo, otro de los temazos que además ha sido propuesto por alguien de las redes o de la comunidad, no me acuerdo de dónde salió, que es el tema de la gestión del miedo, ¿vale? La gestión del miedo, que probablemente yo creo que es de los temas que más tratamos en nuestras sesiones de coaching o de mentoría, ¿no? Al final, para mí el miedo es lo que generalmente hace que de tu ejercicio intelectual, de que sabes lo que tienes que hacer, no seas capaz de pasar a la acción, ¿vale? Porque el miedo te atenaza. No tiene que ser miedos de que aparentemente tú los identificas como es que tengo un miedo atroz y tiemblo. No, pero la realidad es que te paralizan. La realidad es que son pequeños miedos, a veces grandes, que hacen que no avances, ¿no? Ahí siguen mis pajarillos. Si veo que siguen muy fuertemente, ya los quitaré. Pero de momento vamos a dejarles porque le da un tono agradable a estos podcasts, ¿eh? Pero además no son pajarillos enlatados de estos ahí falsos, no, son pajarillos de verdad que están enfrente de un olivo que tengo, que es una maravilla. Bueno, entonces, gestión del miedo. El miedo en el fondo es una emoción primaria, ¿no? Y es algo que además no podemos evitar, es inevitable. O sea, es inevitable entonces no, yo nunca tengo miedo, ni no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no se trata de no tener miedo, porque todos tenemos miedo, sino se trata de cómo afronto ese miedo, ¿no? Y cómo lo supero.
A mí me gusta una frase que se hizo muy famosa de Mandela, que decía que la valentía no es ausencia de miedo, sino es actuar a pesar de él, ¿no? Es decir, Mandela y todos tienen más miedo que 7 viejas, pero el punto está cómo supero yo ese miedo y cómo actúo. El no tener miedo es temerario, o sea, hay que tener miedo, o sea, no es malo, es como decíamos una emoción primaria, ¿no? Pero cómo a partir de ese miedo, pues eres capaz de actuar a pesar de él, cómo eres capaz de enfrentarte a él, y hoy un poco la idea es que hablemos de esta parte y de diferentes estrategias o qué se nos ocurre que podemos hacer para gestionar mejor el miedo, ¿no? ¿Cómo lo ves, don Alberto? Me gusta todo lo que dices. No sabía esa frase de Mandela y me parece muy top. Sí. Y lo que también comentas, esa parte primaria que el miedo al final nos ha hecho sobrevivir. La persona que estaba en las cavernas y era un happy flower y no tenía miedo, seguramente moriría. Entonces, correcto. El miedo está bien, es una emoción que está bien. El caso es qué haces con él, y el caso es a qué nos referimos a ese miedo, porque la mayoría de los miedos, como tú bien dices, en las mentorías y los coachings, cuando los trabajamos, son miedos irracionales. Yo también tengo ahí siempre se me quedó una frase que le decían, además es verídica, ¿no? Se la decían a un gran jefe indio del Amazonas, ¿no? Le decían, pero usted, gran jefe, ¿a qué tiene miedo? Y decía, pues a 3 cosas. Al gran águila, porque se lleva a nuestros niños, ¿no? Al jaguar, que se come a nuestras mujeres, y a la anaconda, que va por los ríos. Eso sí que es un miedo real, pero no el miedo que tenemos hoy en día, que puede ser a quedarme sin casa, a quedarme sin trabajo, a no sé qué, a no sé cuánto. Entonces, el miedo tienes que verlo y afrontarlo, coger el toro por los cuernos, pero que sea real, tiene que ser real, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Pues 100% de acuerdo, y yo creo que ahí introduces una de las primeras técnicas que podemos recomendar, que es, oye, ¿qué tal si listas tus miedos, te enfrentas a ellos y dices, oye, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, y los clasificas en racionales e irracionales, ¿vale? Y te darás cuenta que muchos de tus miedos son irracionales, como decías tú, ¿no? Lo hemos comentado a veces, la cantidad de gente con la que yo trabajo muy adinerada y que uno de sus principales miedos es arruinarse. Y yo creo que las probabilidades reales de que se arruinen son muy pequeñas. Te hablo de gente que tiene cientos de millones de euros. Entonces, las probabilidades de que esa persona realmente, o sea, con no sé cuántas propiedades y tal. Entonces, cuando a veces les digo, venga, vamos a hacer el listado de lo que tienes, ¿vale? Y cuando empiezas a hacer el listado, de hecho, se les olvida la mitad de las cosas porque ni se acuerdan ya de todo lo que tienen. Ah, y la casa en la montaña de no sé dónde. Ah, no, y también tengo lo de Miami. Ah, no, y también tengo tal. Y entonces, cuando ya les enfrentas un poco a esa realidad, les dices, vale, y tú me dices que vas a pasar hambre, ¿no? Que la cosa se va a complicar mucho y tal. Y entonces ya se dan cuenta que efectivamente las probabilidades de que eso pase son muy remotas, pero en este caso es más que les poseen las cosas más que ellos poseerlas, ¿no? Que también lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero me parece una de las principales herramientas la que has puesto, ¿no? Es decir, oye, listemos nuestros miedos y vamos a ver realmente si son realistas o no son realistas, si son irracionales, ¿no? Porque efectivamente dices, hombre, todo puede pasar. Bueno, sí, pero démosle una probabilidad. La probabilidad de que haya un terremoto en donde yo vivo y que me quede sin casa, pues es una probabilidad muy remota, ¿no? Entonces meterle racionalidad. Muy bien. ¿Qué más cosas se te ocurren? Bueno, muy estoico, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar con esto? Y cuando a mí esta la utilizo mucho, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y empiezas a tirar del hilo. Pues esto, y esto, y esto, y esto. Y al final, cuando llegas al final, dices, pues al final, o sea, ¿podrías combatir esto que te puede pasar lo peor? Sí, pues ya está. Pues ya está. Y todo se relaja. Esa es otra, ¿no? Es decir, el peor escenario y siempre generalmente el león es más fiero de lo que lo pintan. Digo, es menos fiero de lo que lo pintan. O sea, es decir, pues no, pues hombre, es una putada, pero ya está. O sea, se sale adelante, ¿no? Se sale adelante. Muy bien, macho. Estás hecho un auténtico gurú de la gestión del miedo. ¿Qué más haces tú? ¿Tú a qué tienes miedo? Ajá. Yo creo que tengo miedo, yo creo que el mayor miedo que hay en la historia, lo hemos hablado muchas veces, que es el mayor miedo de todo el mundo es el miedo a la muerte, ¿no? Al final. Y la historia que ya conté alguna vez, la voy a contar rápida, es real esta historia, la cuento en el segundo libro.
de un famoso monje budista que desde los 2 años estaba en un monasterio y era un gran meditador. Y el tipo, cuando cumple los 88, en su lecho de muerte, está tumbado ahí, todos están venerándole, ¿no? Diciendo, bueno, el gran Yosutsu Sasamoto, ¿qué tiene que decirnos? Y el tipo, así barbuceando entre palabras pequeñitas, dice, no quiero morir. Y se acercan todos y le dice, ¿pero qué ha dicho? ¿Ha dicho algo que tenemos que acordarnos todo? Algo que... No, acerquémonos otra vez. No quiero morir, coño. La historia al final te quiere decir que todos hasta el final de nuestros días nos agarramos a un clavo ardiendo porque queremos vivir. Y es normal. Pero el caso es que cuando tú le pones un poco de luz y te das cuenta que la vida es transitoriedad, que la vida pasa, que todo está bien, ¿no? Ahí te empiezas a dar cuenta que simplemente es el paso del tiempo. Yo si te dijera que a qué tengo miedo... Buena pregunta. Algo le tendrás. Sí, yo creo que es posible que bajo mis circunstancias y bajo mi vida tenga miedo a unas cosas que otras personas no lo tengan. Y para mí no es tanto las cosas físicas, que son las que más empeño y más afronto, sino quizás las cosas de la soledad, o a quedarme solo, ¿no? Una cosa así. Yo creo que puede ir por ahí, que hay un engrama por ahí metido. Sí. ¿Y tú, Carlos? Vale. Yo tengo miedo claramente a que le pase algo a las personas que más quiero, a mis hijas y a mi mujer. Eso me tortura, ¿no? O sea, eso es algo que solo pensar que pudieran enfermar gravemente o alguna cosa así, eso me genera muchísimo miedo, ¿no? Pero volvemos de nuevo a la dicotomía del control, eso está fuera de mi control. Entonces, esa es otra de las herramientas, ¿no? Cuando yo me pongo, o de repente te entra un pensamiento de eso, de, se ha puesto mala o pasa no sé qué, o, bueno, tú sabes que hace unos meses pues pasó una cosa que al final no fue nada, ¿no? Pero de repente me viene una ambulancia con mi mujer yendo a no sé qué, con un cambio de hospital, con una cosa que podía ser medio grave, que gracias a Dios, como digo, no fue nada, te entran todos los miedos habidos y por haber, ¿no? Y se pasa mal, ¿no? Pero el conseguir decir, bueno, esto está fuera de mi control, vamos a hacer lo mejor que puedo hacer en esta situación y ver cómo se maneja, ¿no? En eso me acuerdo mucho de la metáfora que también, no me acuerdo qué estoico era el que la decía, ¿no? La del perro que va atado al carruaje, ¿no? Que dices, tú puedes elegir cómo quiere ir. El perro va atado a un carruaje, ¿no? Y el carruaje va andando. Eso es como la vida. Y tú eres, la metáfora es que tú eres el perro. Tú puedes elegir 2 cosas. O pelearte con el carro e ir arrastrándote, pero el carro te va a llevar igual. O puedes ir al ritmo del carro, ¿no? Si vas al ritmo del carro, no sufres y tratas de disfrutar del paseo, ¿no? Y muchas veces nosotros, por planteamiento inmaduro, pues nos sentamos y decimos, pues no respiro, ¡hala! Bueno, pues nada, tú sigue así que el carro va a seguir tirando. O sea, tú no vas a depender de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual, lo hablábamos en el podcast anterior, en el retiro que estuve con Marta, en el retiro de silencio, que era el retiro es fácil si no tienes preferencias. Es algo así, ¿no? La vida es fácil si no tienes demasiadas preferencias. El perro está en el carro y, bueno, su preferencia no es estar en él, pero, bueno, la idea es que es lo que hay, por así decirlo, lo que hay. Pues, bueno, disfruta de lo que hay, ponte en ese viaje disfrutón y manténlo ahí. Y también el miedo tiene 3 fases que siempre nos pasa, ¿no? Esas 3 fases, y cada uno lo lleva de una forma. Las 3 fases son paralización, ¿no? Me quedo quieto. En los animales también pasa, ¿no? Que se quedan, creo que se llama atatonia o catatonia, algo así, que se quedan quietos, pues paralizan. Es una medida de protección. La otra es huida y la otra es ataque. Entonces, es muy bonito conocer tu cuerpo, porque si te fijas, hay una parte de nuestro... Esto es muy interesante, lo aprendí hace poco y es muy interesante. En tu cuerpo, el cerebro, que es el que está mandando y el que manda todas las señales, se comunica a través de tu cuerpo. Él está metido en una caja, que es como una caja fuerte que nunca ha visto el exterior, y tiene que de alguna forma comunicarse con las cosas que pasan fuera. ¿Y cómo se comunica? Con la observación, con lo que tú ves, y luego con el cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a saber en qué situaciones está. Por ejemplo, si tienes miedo
Y en mi caso, si tengo miedo, normalmente a mí, por mi forma de ser, por el personaje que tengo, tiendo a luchar. Entonces, lo primero que se me aprietan son las mandíbulas, los puños, los hombros, los brazos, porque quiero luchar. Pero hay gente que lo que le pasa es que le va a las piernas. Se le empieza a cosquillar los pies, las piernas, y hay gente que se paraliza literalmente y no puede hablar. Entonces, cuando tú empiezas a entender esas partes de tu cuerpo que están teniendo miedo, te voy a poner un ejemplo. Ostras, siento que el corazón me late demasiado, rápido, pero a la vez siento que no puedo hablar. Estás teniendo miedo por algo, el cuerpo te está avisando, tomas conciencia y al tomar conciencia puedes elegir cómo vas a tener esa situación de miedo y darte cuenta que ese miedo no es real. Es tú que estás teniendo esta percepción. Y esto es muy bueno cuando entiendes tu cuerpo, el poder de las sensaciones de tu cuerpo. Es muy interesante esta parte. Súper interesante, ¿no? Una vez que te das cuenta de eso, yo creo que es donde empieza ya la magia, que es la acción, ¿no? Y es la valentía, ¿no? Claro que tengo miedo, pero voy a actuar, ¿vale? Voy a actuar, ¿no? Tengo aquí una frase de Dale Carnegie que me gustó, que dice: si quieres vencer al miedo, no te sientes a analizarlo, sal a hacer lo que temes, ¿vale? Entonces, va mucho en la línea de lo que tú muchas veces dices de no pienses, ejecuta. Es decir, una vez que ya te has dado cuenta que tu cuerpo fisiológicamente tiene miedo, tú asumes que tienes miedo. Bueno, pues volvemos a Mandela, a Carnegie o a quien sea. Es decir, la valentía es eso, es pese al miedo, vamos a afrontarlo, ¿vale? Y eso te convierte de nuevo en tu mejor versión, eso te convierte en el hombre que quieres ser, ¿no? En esa visión estoica que tanto hablamos y que realmente es la manera de crecer, ¿no? O sea, podemos dejar que nuestros miedos nos dominen o realmente ir a por ellos y afrontarlos, ¿no? Una cosa que se suele hacer en coaching también es cosificar las cosas, ¿no? Es decir, oye, tengo miedo a no sé qué, entonces lo pones como un muñeco, ¿vale? O en una carta, pones una carta, en cada carta pones uno de tus miedos, ¿no? Y entonces, digamos que los has cosificado, están ahí, ya no están dentro de ti, están ahí fuera. Y los puedes manejar, ¿no? Y puedes decidir quemarlo, puedes decidir pegarle, puedes decidir tirarlo. Si coges y dices, este miedo es una pelota, lo tiro contra la pared y que rebote, lo puedo... esto es muy de Gestalt y de gente así, o sea, es decir, desde, oye, yo el otro día hablaba con una persona que es terapéutico gestáltico y me contaba cosas de, pues, coger un saco e ir metiendo todos tus miedos, por ejemplo, una piedra dentro de ese saco. Pum, pum, pum. Coger el saco y subírtelo a una montaña. Llegar allí, coger un palo y darle una paliza al saco, ¿vale? Y luego igual enterrar esas piedras o hacer cosas. O sea, es decir, todo este tema de simbología y de cosificación tiene un impacto muy fuerte. Tiene un impacto muy fuerte liberador, ¿no? Tú eres muy de velas, por ejemplo, el honrar no sé qué, hacer... Todo ese tipo de cosas que muchas veces yo por pereza soy mucho más intelectual a la hora de hacer sesiones de coaching y tal, pero la parte física suele tener un impacto muy bueno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, me encanta esta parte, Carlos. Es Alejandro Jodorowsky, psicomagia. Lo llama psicomagia, pero en realidad son actos simbólicos. Y estos actos simbólicos han estado en nuestras sociedades desde tiempos ancestrales. Hablamos desde el futbolista que es ese antiguo al entrar en un partido, sí, hasta el que tiene la manía de ponerse un calzoncillo porque va a jugar al béisbol. Esto es un acto simbólico que realmente trabaja en el inconsciente y tiene mucha verdad, tiene mucha razón, porque trabaja en la parte interior tuya y le da esa magia que trabaja y rompe ese hechizo que hace que tú tengas un miedo, tengas una manía, tengas cualquier otra cosa. Yo lo hago mucho, en muchas cosas también. Como tú dices, existen también muchas tradiciones de quiero perdonar, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Quiero perdonar a mi madre, quiero perdonar a mi padre. Entonces, escríbelo, como dices, lo escribes, lo pones y no hace falta ir a ver a tu madre. Simplemente tu acto simbólico de quemar esa carta, trascender ese... ¿cómo te diría? Pues trascender ese odio que tenías o esa historia que tenías metida, quemas esa carta y simplemente tu cuerpo ya entiende, tu ser, tu alma, como lo quieras llamar,
perdona y suaviza y destruye esa parte. Esto se hace mucho también en los rituales chamánicos y en muchas tradiciones. Y hay otra parte que me gusta a mí también mucho, que lo hablaba ayer en la comunidad, tuvimos una masterclass, bueno, recordaros que todos los jueves tenemos una masterclass, Carlos tiene una y yo tengo otra, que ahora por cierto las estamos dejando grabadas para todos ellos, y esta segunda, que era de hábitos y disciplina, hablaba de algo que viene al hilo con lo que estamos hablando, ¿no? Que yo les decía, fijaros que el hábito trabaja así, trabaja con esfuerzo, trabaja con una serie de técnicas y una serie de cosas que está muy bien saberlas, perfecto. Entonces yo le conté la historia de cómo estaba en el retiro y meditábamos 8 horas al día y tal, y a mí me vino un poco la luz de ¿por qué tú, Alberto, cuando tienes esa hora que podrías descansar, te vas sin pensar? Vas ahí a la esquina, te quitas la camiseta y te pones a entrenar con las kettles y aquí no hay ni tu tía. ¿Por qué tú sí y ellos no? Y de repente me vino y dije, está clarísimo, porque yo estoy actuando sobre el personaje que me he querido pedir. El personaje de Alberto, este que veis aquí con el bigotito, la gorrita y tal, es un personaje que me he pedido yo. Al cabrón este lo he entrenado yo. Entonces, ¿este tío qué hace? Hace esas cosas. Entonces, si yo estoy en un retiro y el tipo este se pone a entrenar, es porque me he pedido ese personaje. Y si no lo hago, ¿sabes qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? Que estoy faltando a mi palabra. Entonces no estoy siendo coherente con el personaje. Estoy faltando a la palabra sobre mí mismo, a mis valores. Al final volvemos a anclarnos en nuestros valores. Pero si mi personaje que me pido no es ese tipo que entrena, es el personaje de, yo no hago esto, no lo haré. Que esto que lo que quiero transmitiros que es, ¿qué personajes queréis pedir afianzándose en vuestros valores para lo que queréis hacer? Pues el personaje este que veis aquí no tendrá miedo para diferentes cosas. Sí para otras, pero tú puedes reescribir a ese personaje siempre. Perfecto, qué bonito te ha quedado. Por cierto, poco se comenta ese look de Peaky Blinders que tienes, ¿eh? Joder, o sea, tío. la verdad, entre el bigote de domador y la gorra y tal, impresionante. Además, claro, vas hasta con cazadora porque debe hacer un frío que pela ahí, ¿no? 4 grados estamos. 4 grados. 4 grados, 4 de la mañana. Me falta, creo, otra próxima vez voy a ponerme la cuchilla aquí, como en la película. Y en tu casa, porque además dentro hará un frío que pela, ¿no? ¿O no? Claro, esto es hacer una nave, bueno, tú has estado, Sí. y los cristales finos, Sí. las paredes, todo. Pero es muy mágica también, te digo una cosa, porque es auténtica, es de verdad, underground. Eso es total. O sea, tu casa es tremendamente singular, con muchísima personalidad, muy vuestra, y es un sitio muy agradable, pero efectivamente porque puede hacer frío o puede hacer calor, pero se vive de una manera, no sé, armónica y correcta y no pasa nada. Pero es que el mundo es así, el mundo, o sea, las estaciones existen y el frío viene y el calor viene, ¿vale? Yo Al cuando menos en España, llegara- aquí el calor, aquí el frío viene poco, pero es así, ¿no? Entonces, siempre nos empeñamos en doblegar a la naturaleza, ¿no? Me No, encanta oye, eso. no, o sea, no, es que yo quiero fresas en enero. Pues es que no hay fresas en enero, tío. O sea, hoy por hoy así, porque te las traen de no sé dónde y no sé cuántos, y jugamos a doblegar la naturaleza continuamente, pero la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Toma las cosas de frutas de temporada, cuídate en eso. En invierno hace frío, en verano hace calor. Bueno, ya está. Entonces, no, es que no me gusta. Bueno, pues volvemos al perro con tirado del carro. Bueno, no te gustará, pero es que no quiero que llueva. Bueno, pero es que llueve. O sea, no lo decides tú. Volvemos a las preferencias. La Sí. vida es fácil si no tienes preferencias. Yo cuando llega este frío, 4 grados aquí y tal, ¿sabes qué digo siempre? Digo, frío muy bien, o sea, quiero vivir las estaciones del año en su frío. Llega el otoño, pues mejor. Llega el calor, ¡buah, menudo calor! No tengo preferencias. O sea, yo eso no lo puedo cambiar. Pero sí que tengo una parte, que es el círculo de influencia, que sí que puedo cambiar, que es ponerme una gorra para no tener tanto frío. Claro, claro. Mira, ahora me está dando ya la luz aquí que va viniendo. Parezco así un iluminado. Claro, y esto en el fondo tiene que ver mucho con otras cosas que hemos ido hablando de no emitir juicios de valor. ¿Es que es un calor insoportable? No, hace calor, ¿vale? Ya está. Y el tema de darle un reencuadre, ¿no? O sea, verlo desde otra perspectiva, ¿no? Siempre es
Pues hace calor. Bueno, pues ¿qué puedo hacer con este calor? ¿No? Es decir, este calor tiene ventajas para muchas cosas. No puedo gestionarlo tal. ¿Qué ventaja tiene el frío? ¿Qué ventaja tiene? Y siempre encuentras... O sea, a mí me gusta siempre cuando encuentro un lado de una moneda encontrar el otro. Tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Oye, qué bueno esto tal. Bueno, ¿cuál sería el otro lado de esta moneda, no? Y la típica es cuando la gente, cada vez que tú haces una elección, está renunciando a algo. Y sistemáticamente es cada vez que dices sí a esa reunión que te va a llevar 7 horas y que igual no te apetece nada, estás diciéndote no a ti, igual, en algunas cosas, ¿no? Entonces, el reencuadrar las cosas, verlos con otra perspectiva, es otra de las técnicas que generalmente con los miedos se puede aplicar, ¿no? Pues lo típico que todo el mundo, de esta situación, ¿qué voy a sacar positivo? Bueno, pues es que es real, ¿no? O sea, ¿qué estoy aprendiendo en esta situación? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera más épica o diferente? ¿O cómo puedo afrontarlo de tal? Ponerlo en perspectiva también temporal. Bueno, oye, tengo que hacer esto, pero esto a lo largo de mi vida es anecdótico. Oye, tengo que preparar una clase, por decir una cosa. Qué pereza, no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver, macho, preparar esta clase me va a llevar X horas. Dentro de mi vida es algo anecdótico, ¿no? El otro día tenía que hacer una propuesta de un tema para una empresa de paneles solares y no sé qué, de una convención, y llevaba procrastinándolo la propuesta, ni se sabe. Y dije, pero si esto además me lleva tal, y me puse el crono y dije, en 1 hora lo tengo que tener hecho. Lo clavé, macho, me sobraba 1 minuto y medio, ¿vale? Y no era para tanto, pero llevaba ahí, qué pereza hacer esto, tal. Si al final joder, he hecho muchas, escojo de aquí, hago de allí, adapto esto, el guión lo cambio, evidentemente, para que tal, en función del briefing que me han dado, pero, chico, ponlo en perspectiva, no te vuelvas muy loco, ¿no? Sí, es esa parte, lo hablábamos la semana pasada, del discurso interior que te das. Ese discurso interior es muy grande. Te voy a poner el ejemplo también con el frío. El discurso interior, qué frío, qué frío, qué frío. Y de repente me acuerdo de Emilio, cuando viene a entrenar por las mañanas, mi hermano Emilio, y el tipo va en pantalón corto y en manga corta ahora mismo, y descalzo. Descalzo. Y yo, descalzo. Joder. Y yo cuando estamos todos ahí dando la clase, yo digo, oye, quien tenga frío que se acuerde de Emilio. Entonces, ¿qué discurso interior te estás dando y con quién o con qué te estás comparando? Eso es también muy interesante. Entonces, si te estás comparando en qué frío, cojones, vas a tener frío. Sí. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, ¿Es tan complicada la reunión que tenías tú que hacer? Depende, con que lo compares. Claro, no era tan complicado, ¿no? Y tu amigo Emilio me ha recordado cuando yo salía a correr en mis buenos tiempos. Yo vivía en Urbanización Santo Domingo, al lado del circuito del Jarama, en invierno en Madrid. Yo además siempre iba con pantalón corto, eso es así. Y yo salía y hacía -6, -7, a las 6 de la mañana. Y pum, 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 pum. Yo llegué a correr mis 11 kilómetros. Y claro, es verdad que eso te forja el carácter, es como cuando tú te metes en hielo, ¿no? Es decir, oye, empiezas ya el día diciendo, a mí no me gana nadie ni me tose nadie. O sea, ojito, que aquí te haces así un Cristiano Ronaldo. Dice, aquí hay un tío que ha empezado el día fuerte. Entonces, eso es superarte, ¿no? Hay una frase estoica que a ti te va a resonar muchísimo, que es, cuanto más sudas en tiempo de paz, menos sangras en tiempo de guerra. Wow, qué buena, qué buena. Ese es un qué proverbio buena. estoico. ¿Vale? Y también me gusta mucho cuando a mí cuando dices la palabra carácter me empieza el vello a moverse. Cada uno tenemos nuestra película. Y es verdad, ¿no? Esa parte de carácter, vamos a llamarlo también de identidad, el personaje que te creas. Entonces, ese personaje, esa identidad que te creas, nadie nace con un personaje, una identidad, te la tienes que crear tú. Y es esa parte de incomodidad que hablo muchas veces, por ejemplo, cuando voy a hacer lucha, por ejemplo, cuando me llega el frío, por ejemplo, cuando te enfrentas a las cosas que tienes que enfrentarte, te dejan marcas de identidad que crean ese personaje que luego te va a servir para muchas otras cosas que te van a venir en la vida. La vida es así, es un valle de que pasan troncos y pasa lluvia y caen piedras de la montaña y tú tienes que estar ahí. Totalmente. Y de nuevo ese control sobre ti mismo, ese carácter, esa manera de afrontar las cosas, pues te cambia mucho, ¿no? O sea, si vemos frases de Séneca, ¿no? Aquel que tiene poder sobre sí mismo es verdaderamente libre.
Eso es la clave, ¿no? Eso es lo que realmente te va a hacer que no te dominen esos miedos, sino que tú domines la situación y que tú domines qué es lo que está pasando. Oye, se me ve fatal, ¿no? Ahí con tanta historia, ¿no? Un pelín, si quieres cambiar esa parte, ¿puedes? Sí, sí, voy a cerrar aquí y voy a poner el otro. Vale, Venga. entonces, toda esa parte, ¿no? Tenemos que entender que el control de nosotros mismos es la clave de la libertad. Y la clave de la libertad es la acción. Y cuanto más sudo en tiempo de paz y más esfuerzo lo hago, en el fondo me estoy preparando para la guerra. Porque la vida siempre tiene cosas, ¿no? Y en la medida en que tú estás trabajando tu libertad interior de verdad, vas a conseguir manejarla. Si no, todo depende de todo lo exterior. Y ahí es donde estás perdido, ¿vale? Todo depende de los likes, todo depende de si hace frío, estoy contento, si hace calor, estoy triste o lo que sea. Es decir, tú no puedes depender de lo que pase fuera, tienes que depender de lo que pase dentro, ¿no? Y eso implica, pues, ese sudor en tiempo de paz, o sea, ese estar preparándote permanentemente para ser tu mejor versión, ¿no? Ujú. Esa parte también la hablaba en la masterclass ayer, ¿no? Esa parte de que requiere esfuerzo, ¿no? La vida es una continua toma de decisiones y en cada decisión que tomas pues requiere de un esfuerzo porque tienes que decidir en que sí o tienes que decidir en que no. Y ese pequeño esfuerzo, en vez de apartarlo o sentir que no quieres hablar de el esfuerzo me cuesta, no, el esfuerzo está bien porque tienes que tomar esas decisiones. Hago esto, hago lo otro, sí, no. Y yo lo hablaba en la máster hablando que es un continuo, o sea, en el postre que yo me puedo tomar hoy comiendo, tengo un esfuerzo que tengo que decidir 10 veces si me pongo un poco más de chocolate o no, si le echo un poco más de tal o no. Entonces es totalmente todo el rato esfuerzo de tomar decisiones, pero cuando te enfrentas a esas pequeñitas incomodidades y sales victorioso, las pequeñas victorias de las que hablo en mi segundo libro, es cuando cada vez los problemas van a ser más grandes, te vas a enfrentar y vas a tener ese esfuerzo de poder decidir mejor. Correcto, es decir, la vida, como tú dices, yo no sé la cantidad, seguro que hay estudios que dicen la cantidad de decisiones que tenemos que tomar al día, pero serán miles. No sé, me levanto o no me levanto, me lavo los dientes o no me lavo los dientes, desayuno o no desayuno, hablo o no hablo, o sea, estamos todo el rato tomando decisiones, todo el rato, y somos fruto de las decisiones que hemos tomado. O sea, yo de hecho muchas veces analizo, ha habido momentos en mi vida que no sé por qué se me han quedado grabados, de si en este momento hubiera tomado esta otra decisión, mi vida hubiera cambiado por completo. Por completo. Claro. Entonces, si hay momentos donde efectivamente dices, oye, y que a lo mejor dudaste, no sé si hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Y tomas un camino, y ese camino, no sé, pero hay desde decisiones trascendentes de estar con una pareja o no estar, estudiar una cosa o no estudiarla, elegir un trabajo o no elegirlo. O sea, hay mil cosas que realmente te han marcado mucho tu carrera y fueron decisiones. Entonces, si te esfuerzas, como tú bien recalcas en tu segundo libro, en esas pequeñas decisiones, si pones un poquito de atención, un poquito de perspectiva y un poquito de conciencia a la hora de tomarlas, para que sean coherentes con el personaje que quieres ser, como dices tú, vas metiéndole ese filtro, que muchas veces la gente toma decisiones casi sin filtro, entonces te fijas mucho en el estómago y entonces ahí la puedes liar. Sin embargo, si te fijas más en ese personaje que quiero ser y le metes todo por ese tamiz, pues vas empezando a tomar una serie de decisiones y, casualidades de la vida, te acaba yendo mejor. ¿Vale? Te acaba yendo mejor porque efectivamente estás tomando mejores decisiones. Y estás tomando mejores decisiones porque decidiste tomar mejores decisiones y cada vez que te enfrentas a una hay algo, un filtro, un resorte que te ayuda a tomarlas. ¿Las tomas todas? No. Incluso a veces tomando correcta o pensando que estás tomando correctamente una decisión te puedes equivocar. Por supuesto. ¿Vale? Yo creo que alguna vez hablamos de... Yo tenía un amigo que decía, yo nunca me he equivocado. Y le decía, ¿pero cómo que nunca te has equivocado? Y decía, no, porque en el momento de tomar la decisión, con la información que tenía, tomé la decisión correcta. Bueno, hay un punto de... Correcto, cuando tú tomas una decisión, la estás tomando con la información que tienes y evidentemente tomas la que tú consideras que es mejor, porque si no, que eres tonto. ¿Vale? Pero claro, si les metes ese filtro del que tú hablas,
te cambia mucho. Porque antes de tomar esa decisión visceral, lo paso por ahí y digo, un momento. Toca kettlebell. Y entonces te vas tú allí en el frío ese que estabas, descalzo allí, te quitas la camiseta y te pones a hacer kettlebells y tal, que claro, la peña diría, este es un advance de la movida, ¿no? Y hasta aquí termina este capítulo y dirás, pero si queda lo más importante y lo más chulo. Pues bueno, todos los capítulos los generamos en Diario de Estoicos para que los puedas ver. Entra en Diario de Estoicos, que es nuestra comunidad, y podrás ver los capítulos hasta el final.